La heroica jornada de los pioneros santos de los últimos días comenzó en las riberas del río Mississippi. Aquí en Nauvoo habían transformado un pantano en una floreciente comunidad de comercio y de hermandad. Pero Nauvoo no sería su destino final. Simplemente fue un lugar en donde se detuvieron por una temporada. La severa persecución que había expulsado a los santos de Missouri amenazaba nuevamente su vida y su ciudad. El profeta José Smith y Hyrum fueron asesinados en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. La vida en Nauvoo llegaba a su fin. El domingo 1 de febrero de 1846, los santos adoraron juntos en la ciudad de José. Al día siguiente, Brigham Young mandó a las familias prepararse para salir tan solo con 4 horas de anticipación. El éxodo comenzó en medio del extremo frío que hacía en ese crudo invierno. Así, muchos de los santos reunieron sus pertenencias y cerraron las puertas de sus viviendas por última vez, mientras se dirigían a lo que se encontraba más allá del río y al oeste. Ahora Nauvoo está en paz. Las viviendas y los mercados se han restaurado con amor. Este es el lugar que ejemplifica la industria y el cometido. Puedo percibir la valentía y la destreza de los santos mientras edificaban una ciudad para Dios. ¿Cómo se habrán sentido al dejar tanto atrás? Los campos que habían cultivado, los árboles que habían plantado, el templo que habían edificado. Los hombres, las mujeres y los niños abandonaron sus hermosas casas, se subieron a sus carromatos y se dirigieron hacia el río. Allí lo cruzarían y luego marcharían lentamente sobre la tierra de Iowa, mirando una y otra vez lo que dejaban detrás y que nunca más volverían a ver. El dejar Nauvoo fue un extraordinario acto de fe, y los pioneros encontrarían muchas dificultades por delante, pero tenían fe en sus líderes y fe en el Señor y en su bondad. Fe en que una vez más Él guiaría a su pueblo hacia la tierra prometida. Fe en que ellos no desfallecerían. Entonces se dirigieron hacia lo inhóspito. Su viaje se distinguió por la fe en cada paso. La vía hacia el oeste fue lenta. Muchos no estaban bien preparados para la cruel jornada y las temperaturas heladas, la lluvia incesante y el lodo hasta las rodillas desafiaron aún al emigrante más fuerte. Se esforzaron por 131 días para solo cruzar el estado de Iowa. Tal como el ejército de Israel de antaño, ellos tenían su nube de día y su columna de fuego por la noche. Como consecuencia de las dificultades de Iowa, surgió el himno que se canta de generación en generación. Santos, venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad. Al detenerse en Garden Grove y en Mount Pisgah, con el fin de establecer poblados temporarios para aquellos que les seguirían, estos fieles pioneros continuaron avanzando hacia las orillas del río Missouri y se detuvieron durante el invierno. Aquí en Winter Quarters, Sion estaba literalmente en el desierto. El presidente Young organizó a la gente y reunió sus pocos recursos, pero a pesar de lo que pudieron hacer, los campamentos se llenaron de enfermedad y de muerte. Este monumento está ubicado sobre las tumbas de un niño desconocido y de otros 7 pioneros. Mi corazón se enternece profundamente al darme cuenta del precio tan alto que tuvieron que pagar estos nobles santos al responder al llamado del profeta de abandonar sus casas y de viajar hacia el oeste. Muchos de ellos se esforzaron y perdieron tanto. En verdad, estos pioneros caminaron una vía dolorosa y un sendero de lágrimas. El viaje había culminado para ellos, pero sus nombres permanecen como testamento de su amor por la verdad y por la fe en el Señor.
En abril de 1847, el Quórum de los 12, bajo la dirección de Brigham Young, eligió con sumo cuidado una compañía de vanguardia y partió de Winter Quarters con 143 hombres, 3 mujeres y 2 jovencitos, 72 carromatos, 93 caballos, 66 bueyes, 52 mulas, 19 vacas, 17 perros y algunas gallinas. Entre ese refugio y la promesa de Sión existía una vasta pradera y la cuenca del fértil río Platte, que fueron su cordón de salvamento mientras se movilizaban hacia el oeste de los Estados Unidos. Al marchar por Nebraska, registraron los kilómetros que recorrieron y viajaron más allá de Chimney Rock, una formación solitaria que sobresale en la llanura. En esta tierra salpicada de plantas conocidas con el nombre de salvias y de remolinos de polvo, los bueyes se movían pesadamente, crujían los carromatos, los viajeros avanzaban penosamente y en ocasiones aullaban los lobos. Aún hoy se hallan las marcas de su paso por el terreno. Los pioneros dejaron el río North Platte y ahora siguieron el Sweetwater, un arroyo que cruzaron varias veces. Cuando acamparon en el redondeado afloramiento llamado Independence Rock, unos pocos de estos viajeros del siglo XIX dejaron sus nombres en las rocas de granito. Pasado Independence Rock, los carromatos bordearon Devil's Gate, un desfiladero profundo que se menciona con frecuencia en sus diarios. El camino pronto se hizo cuesta arriba y se volvió más rocoso. Aquí en Rocky Ridge estamos en Terreno Santo. Este lugar es uno de los puntos más elevados del camino al oeste. Los pioneros que ascendieron esta loma se enfrentaron al desaliento, algunos aún a la muerte, mientras penosamente subían las afiladas pendientes. Tengo en mi mano un clavo de punta cuadrada y una pieza de metal que se desprendieron de un carromato o de un carro de mano. Imagínense enfrentarse a estas cumbres con un carromato o hacerlo tirando de un carro de mano. Para algunos, la penosa ascensión de Rocky Ridge sería fatal. Las compañías de carros de mano de Martin y de Willey en 1856 fueron atrapadas en tormentas de nieve cerca de esta cumbre. El rescate vino de Salt Lake, pero demasiado tarde. Cerca de 200 vidas humanas se perdieron aquí. En esta especie de bóveda llamada Martin's Cove se refugiaron muchos pioneros durante aquellos momentos de angustia. Un monumento conmemorativo honra la fe de aquellos que yacen aquí. En el esfuerzo heroico de los pioneros de los carros de mano, aprendemos una gran verdad. Todos debemos pasar por un fuego purificador. Así, lo insignificante y lo que no es importante de nuestra vida se derretirá como la escoria, haciendo que nuestra fe se mantenga viva, fuerte e intacta. Aún hoy parece que hubiera mucho dolor, angustia y a menudo congoja en todos aquellos que buscan sinceramente hacer lo correcto y ser fieles. En realidad, eso es parte de la purificación que se requiere para llegar a conocer a Dios. Con las montañas del río Wind en el norte, la ruta pionera cruzó South Pass, el único paso mayor que existía entre las cadenas montañosas y la ruta más directa hacia la Gran Cuenca. Entrando por el noreste de Utah, se movilizaron lentamente por el Cañón Echo, un pasaje angosto flanqueado por los acantilados sobresalientes de color rojo. Este trecho final probaría la poca fortaleza que les quedaba. Adelante les esperaba una sucesión de cerros y de montañas en todas direcciones. Y el corazón, lleno de entusiasmo por estar tan cerca de su destino, se desalentaba con frecuencia, puesto que sabían que había solo un rumbo que seguir, hacia arriba y adelante.
En esta cima, a la que llamaron Big Mountain, los pioneros vieron por primera vez su nuevo hogar, un valle montañoso resplandeciente en el horizonte. ¡Qué gozo habrán sentido! Los innumerables sacrificios y esfuerzos estaban por terminar. Se podía ver el valle del lago Salado. Aunque en el futuro quedaba mucho por hacer, habían perseverado. Sus pies estaban cansados y ellos estaban exhaustos debido a la fatiga, pero sus acciones se habían puesto a la altura de su fe. Big Mountain tiene un lugar especial en mi corazón. Un antepasado pionero, Gibson Condi, pasó por esta cima para rescatar a los desamparados pioneros de los carros de mano. Cuando el profeta lo llamó, viajó hasta este mismo sitio en el riguroso invierno de 1856. La nieve tenía cerca de 5 metros de profundidad en el camino. Cuán agradecido me siento por este antepasado pionero que dejó la comodidad del hogar y arriesgó su vida para ayudar a aquellos que tanto lo necesitaban. El presidente Young llegó al valle el sábado 24 de julio. Estos pioneros habían viajado mucho y lo habían dado todo. El domingo hicieron una pausa para adorar y dar gracias por haber llegado a salvo. Llegaron 1 de cada ciudad y 2 de cada familia atravesando un continente a una nueva vida en el desierto. ¿Qué otra cosa sino una divina restauración habría logrado tal empresa y requerido tal sacrificio? Habían caminado con fe, sabiendo que Dios vive, y Él sabía a dónde los dirigirían esos pasos. Ahora, en este valle, renovaban sus fuerzas para las tareas futuras. Había que construir albergues, cultivar la tierra y edificar el templo. Elevándose sobre el valle del lago Salado, hay un cerro que tiene forma de cúpula. Brigham Young lo había visto en una visión antes de que los santos salieran de Nabú. Había visto un pendón descendiendo sobre el cerro y escuchado la voz de José Smith que decía: edifique debajo de ese punto y prosperará y tendrá paz. Apenas llegó al valle, Brigham Young reconoció el cerro de inmediato. En la mañana del 26 de julio de 1847, los hombres que con el tiempo conformarían la nueva primera presidencia, junto con varios miembros de los 12, subieron sus pendientes. Este pequeño grupo de líderes del sacerdocio contempló el valle que había debajo. Aquí es donde nos estableceremos, dijo el presidente Young, y en donde el Señor pondrá su nombre entre su pueblo. Al estar de pie en Ensign Peak y ver el valle que está debajo, me maravillo por la previsión de ese pequeño grupo. Estos profetas, vestidos de antaño, con ropas raídas por el viaje, de pie, con sus botas gastadas después de más de 1.600 kilómetros, hablaban de una visión milenaria. Era algo intrépido y audaz, era casi increíble. Se encontraban aquí a más de 1.600 kilómetros del poblado más cercano del este y a casi 1.300 de la costa del Pacífico. Se encontraban en un clima que no había sido probado. Aquí nunca se había cosechado, no se habían construido edificios de ninguna clase. Eran exiliados, expulsados de su hermosa ciudad en el Mississippi hasta esta región desértica del oeste. Pero poseían una visión extraída de las Escrituras y de las palabras de revelación. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este gran movimiento pionero de hace más de un siglo continúa avanzando con los pioneros de hoy en día. Hoy, la sangre pionera fluye en nuestras venas tal como en aquellos que caminaron hacia el oeste. La esencia de nuestra valentía es el enfrentar las montañas modernas y nuestro cometido es el avanzar. La fe de esos primeros pioneros continúa ardiendo y las naciones están siendo bendecidas por los pioneros de estos, los últimos días, quienes poseen una clara visión de esta obra del Señor. Las huellas que dejaron tan profunda impresión en las planicies de los Estados Unidos dejan impresiones similares en los países del mundo. Desde Bélgica hasta Brasil,
y desde Francia hasta las Filipinas. Paso fiel tras paso fiel, caminamos juntos hacia un destino glorioso: edificar el reino de Dios en la tierra y preparar la mente y el corazón de la gente de todas partes para que vengan a Cristo, el Redentor y el Salvador del mundo.